Yo sirvo de tesorero en una empresa, al Señor, pero el Señor me ha dado un huerto muy grande, que disfruto, y me apasiona compartir el Evangelio, algunos os lo he dicho siempre, sobre todo cuando es proclamar el Evangelio en actos públicos o lo que sea, y nunca pensé que el Señor pues me diera este ministerio actual, ¿no? De ir por iglesias y predicar. Y siempre digo, lo digo porque estáis presentes siempre, siempre digo que mi huerto empieza en la Seu d'Urgell y acaba en Cambrils. O sea, el Señor me ha dado mi Cataluña estimada, me la ha dado para predicar, ¿no? Como voy haciendo soporte a iglesias, a veces muchas de ellas pequeñas, pues siempre en mi mente está eso, esa franja, ¿no? ¿Será que más abajo de Cambrils no me quieren o más arriba de la Seu d'Urgell no me quieren? Pero sea lo que sea, siempre tengo en mente, Señor, qué privilegio por tu misericordia que voy por iglesias desde la Seu d'Urgell hasta Cambrils. Y siempre sale Cambrils del nombre como mi límite. Ahí se acaba mi huerto y empieza otro huerto, parece ser. Y hoy estoy en el límite sur de mi huerto particular. Nada, estoy muy contento de verdad de estar con vosotros y como ha dicho Farran, estos días que estáis compartiendo lo de palabra viva. Y me gustó mucho la idea esta del entrecijo de letras y combinaciones, porque a mí me gustan los acrósticos, me gusta combinar letras, sacar palabras. Y entonces vino a mi mente, para siendo la última predicación en principio de estos 40 días, aunque el domingo que viene tengáis también un culto especial, pues me vino a la mente, pensando en la palabra de Dios, un juego de palabras. Bueno, tampoco es un gran juego, porque son dos palabras. Pero que rápido el Señor lo trajo a mi corazón y me acordé, digo, qué chulo, ¿no? Y son estas dos palabras, atender y entender. La A y la E y la N nos separan, pero en realidad estas dos palabras en la palabra de Dios son inseparables. Debemos estar, ya os digo el resumen de lo que hoy quiero compartir con vosotros. Ya podemos terminar, si acaso que Joan Marc siga tocando la guitarra o Esther siga cantando con Rubén. Pero este es el resumen. El Señor nos llama a estar atentos a la palabra, pero no solo estar atentos, sino a esforzarnos por entenderla. Y hay un texto en la palabra del Señor, que lo tenéis ahí abajo, Nehemías capítulo 8, que me gustaría leer ahora. Es un texto histórico. Los textos históricos no tienen por qué ser normativos, no todo lo que vemos en estos textos deberíamos hacerlo hoy en día. Efectivamente, no podemos tampoco hacer lo mismo que hacían el pueblo de Dios en ese momento, pero sí sacamos lecciones importantes, ¿no? Y en este capítulo veréis que se repite, tengo aquí apuntado 3 y 7, 10 veces, en tan solo 22 versículos, 10 veces se repite atender y entender. Mientras lo vaya leyendo, subiré un poco el volumen para que así nos demos cuenta, ¿vale? Vamos para allá. Nehemías capítulo 8. He dicho 22 versículos, pero no, son 18. 18. Si lo tenéis, ¿sí? Nehemías capítulo 8. En realidad, hasta la versión de los 70, la Septuaginta que conocemos, Nehemías era Esdras B. Era Esdras B, porque Esdras y Nehemías eran un solo libro, ¿sí? Porque en realidad están narrando una misma etapa concreta, y Nehemías se le conocía como Esdras B, como si dijéramos hoy en día segunda de Esdras, ¿eh? Haríamos algo así. Así que es un contexto conjunto en ambos libros. Y en el capítulo 8 de Esdras B, o Nehemías según nuestras Biblias actuales, dice así: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor, Yahvé, había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, mira, estamos aquí hoy también así, o al menos yo, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él, estaban Matatías, Serna, Anías, Urías, Hicías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbedama, Zacarías y Mesulam. Abrió pues
Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, ya hemos leído que estaba en un púlpito de madera, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahvé, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebatayai, alguno no lo leeré mal, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabel, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Yahvé nuestro Dios. No os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el mundo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en el libro que Yahvé había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue solemne asamblea, según el rito. Bien, tenemos que viajar, claro, hay que sumar 21 y 6, 27 siglos atrás, para ponernos en este contexto. ¿Sí? El pueblo de Dios había estado cautivo en Babilonia, pero ahora Babilonia caía en manos de 2 nuevos imperios, el persa, con Ciro, y el asirio. Y el imperio persa y asirio tenían una gran diferencia con el babilónico anterior, y es que ellos respetaban que todo el mundo habitase en su tierra, respetaban la identidad de las gentes. No así había sido con los babilonios, que lo primero que hicieron, ya sabéis, es exiliar a todo el pueblo, quitarle de sus raíces, hablábamos de raíces antes, ¿no? Quitarle de sus raíces. Pues se permitió que ya no estuvieran desarraigados y empezó el pueblo poco a poco, por etapas, a volver a su tierra y a su Jerusalén querida. Y encontramos, como bien conocéis la historia, que con Esdras y Nehemías el pueblo no solo vuelve, sino que puede reconstruir el altar, el templo, las murallas con Nehemías, y la ciudad vuelve a levantarse poco a poco. Y esto es el contexto este. Tenemos aquí a Ageo y a Zacarías como profetas colaborando, animando al pueblo, exhortando al pueblo. Pero hasta entonces había ocurrido algo que era importante y que Dios en su provisión restaura, que es que el pueblo sea capaz de discernir la importancia de las Escrituras, y no solo de las Escrituras, del libro de la ley de Moisés, sino además volver a recuperarlo y poner en práctica lo que esta ley decía. Y este es el momento. Y ahora el pueblo, tenemos en el versículo 1, Nehemías 8:1, se junta el pueblo, y aquí hay un detalle muy importante que me gusta, se junta todo, ¿os dais cuenta? Todo el pueblo como un solo hombre. Qué expresión tan chula. Y a mí me gusta porque cuando, bueno, os decía que voy por algunas iglesias, ¿no? Y la mente se te abre cuando vas a otras iglesias. Normalmente estamos acostumbrados a nuestra iglesia local.
Pero vas viendo que hay hermanos por muchos sitios. Entonces, coges el concepto, supongo que habrá hermanos que viajan mucho y van viendo por todo el mundo, el concepto de que somos un solo pueblo y nos juntamos como un solo hombre, porque mientras estamos aquí, hay otras iglesias con otros hermanos congregados. Y si pudiéramos viajar y sobrevolar nuestro planeta, veríamos que hay muchos hermanos en muchos países, aquí hay hermanos de otros países en estos momentos también, y que se está rindiendo culto al Señor y abriendo la palabra de Dios. Como un solo hombre, todo el pueblo. No hay posibilidad de una parte del pueblo. Dios ha concebido que su pueblo es todo el pueblo. Y es bonito ver pues que todo el pueblo estaba como un solo hombre, dice, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Yo pensé, bueno, esto no tiene mucha importancia, pero entonces miré un mapa y vi que la Jerusalén reconstruida ya, o que se estaba acabando de reconstruir en aquel momento, tenía 12 puertas. Entonces, qué curioso esto de la puerta de las aguas, porque ¿sabéis por qué se llamaba así? Los levitas allí cogían el agua para el templo. Y eso trajo a mi mente el tema del lavacro. ¿Sabéis el tabernáculo cuando entrabas? ¿Qué es lo primero que había? El lavacro. Antes del altar, el lavacro. Y eso nos da una primera lección también, o una segunda ya. Cuando el Señor nos permite tener su palabra en las manos, cuando abrimos la palabra, debemos hacerlo lavando nuestras vidas, no de cualquier manera. La palabra de Dios, el Señor nos ha dado un privilegio muy grande y es que hoy en día la tenemos cualquiera de nosotros y muchos de nosotros tenemos muchas Biblias en nuestras casas, diferentes versiones, ¿no? No siempre ha sido así y no en todos los países está siendo así en estos momentos. Somos afortunados, somos privilegiados. Pero a veces eso también hace que podamos ya estar tan acostumbrados. Yo aquí tengo mi Biblia que me regalaron mis padres a los 14 años, que está ya la pobre un poco trotadita, pero estoy tan acostumbrada a ella que digo, bueno, es mi Biblia y la abro y la cierro. Pero que no perdamos de vista que esto es un milagro. Tener esto en las manos es un milagro, que es la palabra del Señor, no es un libro. Ya sé que esto lo sabéis, ¿eh? Pero es necesario que nos lo vayamos recordando. Y tengo que abrir la palabra en una actitud de humildad y de venir limpio delante del Señor. Yo a veces tengo mucho temor con esto, os lo digo de verdad. Porque, claro, abro la palabra, a veces se me olvida, también. Yo no estoy para daros lecciones porque mi vida también es una vida de lucha en cuanto a la palabra. Pero siempre pienso, Señor, que no abra la palabra de cualquier manera, ¿no? Y a veces es el propio abrir la palabra por la mañana cuando me levanto lo que me obliga a resetearme y a decir, Señor, ¿qué no te gusta de mí? O Señor, ¿qué esperabas de mí y no he hecho? Bueno, acabamos agarrándonos a la misericordia y la gracia del Señor, ¿no? Pero qué bueno no perder nunca de vista que necesitamos estar en la puerta de las aguas, que nuestras vidas estén limpias de una manera digna delante del Señor. Y luchamos por eso. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley. Fijaros que es el pueblo el que pide a Esdras, trae el libro de la ley. Trae el libro de la ley de Moisés. Y el detalle final también es importante, la cual el Señor había dado a Israel. Nos lo ha dado el Señor. El Señor nos ha revelado, tenemos esta palabra. Necesitamos esa gran respuesta, como decía Ferran antes, y que el Señor nos ha dado. Lo tenemos ya aquí, en la palabra, la respuesta del Señor, todo aquello que necesitamos saber para conocerle, para gozarnos, para renovarnos, para consolarnos en momentos difíciles, para alegrarnos en momentos de victoria. La palabra, como decía Esther, también está para cada momento de nuestras vidas, ¿no? Y quisiera, en cuanto a este texto, sacar 3 lecciones más concretas. Quiero compartir con vosotros o destacar de este capítulo, en primer lugar, el deseo de la palabra. El deseo de la palabra, atender y entender, es consecuencia de ese deseo. Veremos luego también la reacción ante la palabra y, por último, la transformación por la palabra. Sí, repito, deseo de la palabra, lo iré diciendo, reacción ante la palabra y transformación por la palabra. En este primer punto, deseo de la palabra, retomamos esto. Cuando tú deseas una cosa, estás atento a ella y te esfuerzas por entenderlo. Y qué importante es este atender y entender, como os he dicho, que se repite tantas veces en este capítulo. Esdras lee
Y en los versículos 2 y 3 de este capítulo se repite de la misma manera que hombres y mujeres y todos los que podían entender se juntaron allí para escuchar a Esdras, para escuchar, mejor dicho, la ley del Señor leída por Esdras desde ese púlpito de madera. Hombres, mujeres y todos los que podían entender. Yo siempre pienso en los niños. Qué importante es que pensemos siempre en los niños, que pueden entender mucho más de lo que pensamos. Todo aquel que pueda entender, que se junte delante de la palabra de Dios como un solo hombre. Qué gran lema. No para vosotros en estos 40 días que estáis recuperando este concepto de reencontrarse con la palabra de Dios, sino para toda la iglesia en todos los tiempos. Todos los que podamos entender, vayamos a la palabra y estemos atentos. Los levitas, versículos 7 y 8, dice que hacían entender. Aquí el liderazgo tiene su papel también, pero también los unos a los otros. Me ha gustado que Ferran, yo ese concepto quizá no he caído nunca, pero él ha dicho, al repartir el pan y el vino, ha dicho que esto nos recuerda que pertenecemos los unos a los otros. Entonces, es una celebración que compromete también, porque debemos ayudarnos a entender la palabra. Y es un trabajo de todo, y es un trabajo comunitario. No solo estar atentos cada uno de nosotros y como pueblo, sino también ayudarnos a entenderlo. Y me gusta sobre todo los versículos 3 y 8. Hay dos expresiones allí, casi diría yo poéticas, que son maravillosas. Mirad, en el versículo 3 dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Los oídos atentos. He estado escuchando las predicaciones anteriores, las 4 anteriores, y en una de ellas que nos hablaba de Ferran del tema de ser sordos, ¿no? La posibilidad de ser sordos espirituales. Y él nos decía, ¿no? Os decía, no es lo mismo oír que escuchar. Marta, es la realidad. Muchas veces me dice Marta, dice, no me estás escuchando. Nos suele pasar a los hombres, no sé por qué. Y yo le digo con un poco de pena y resignación, digo, ¿me lo puedes repetir? ¿Puedes volver a empezar? Porque era la verdad, no estaba escuchando. Y a veces le digo, ayer nos reíamos un poco de eso con Rubén y Esther, y a veces le digo, Marta, versión hombre, por favor. Porque claro, es todo largo y entonces me pierdo, desconecto. Soy de fácil desconexión, ¿no? Entonces, fijaros el detalle, los oídos de todo el pueblo, versículo 3, estaban atentos. Entonces, para atender, es muy importante prestar oído. Y Ferran insistía en que no es lo mismo oír que escuchar, ¿no? El Señor Jesús, veíamos también en Marcos, estuvisteis mirando este texto, Marcos 8:17, que dice, no entendéis ni comprendéis. ¿Qué pasaba? ¿Escuchaban? Los discípulos, claro que escuchaban. Bueno, oían. Pero a veces, no solo por no escuchar bien, sino por no entender, que es la segunda parte, pues se quedaban, como ha pasado con la parábola que esta mañana compartíamos, ¿no? Que el Señor, con paciencia, después de que los discípulos se lo pidan, les explica. Hay un esfuerzo por entender por parte de los discípulos y fijaros que el Señor corresponde a esa necesidad. El Señor podía haber dicho, oye, mira, pensar, ¿sabes? Vosotros ir pensando, darle vueltas, que al final lo... Pero el Señor con ese amor, con esa paciencia dice, no, yo os lo cuento, detalle a detalle. ¿Qué es el campo? ¿Qué es la semilla? ¿Quién siega? ¿Quién recoge? ¿No? Entonces, qué bonito que cuando uno se esfuerza en entender, aparte de atender, el Señor nos proporciona esto. Y el versículo 8 dice que ponían, mira qué detalle, ponían el sentido. Qué expresión tan chula. Ponían el sentido de modo que entendiesen. Poner el sentido en la palabra de Dios. No voy a decir más sobre esto porque seguro que cada uno de nosotros captamos la importancia de esto. Estar atentos a la palabra y entender la palabra. Pero, ¿sabéis? Nos perdemos tantas bendiciones por no estar atentos a la palabra. Hablo por mí, ¿eh? Y nos perdemos tantas bendiciones por no entenderlo. Conocemos la palabra. Muchos de nosotros sabemos textos de memoria. Y hay un salmo que me sé, porque Joan Marc lo cantaba. En paz me acostaré, ¿no? Y así mismo dormiré. Y me acuerdo, y me viene esta canción, ¿eh? Mira que han pasado tan, Joan Marc. Y tengo la melodía clavada. Este salmo me lo sé por la canción. En català. En pau m'acostaré i així dormiré, ¿no? O algo así, ¿no? Ya estaría bé que la cantessis després, ¿eh? Pero bueno, yo no me meto, no soy yo quien manda aquí. Pero qué bueno que sabemos incluso textos de memoria bíblicos, pero no es lo mismo sabérselo de memoria que parar, atender y entender
Y ahí es cuando vemos que todo es inagotable, ¿no? Entonces, qué importante desear esto. El hermano Santiago hace 2 domingos que predicaba del Salmo 1, que también ha compartido Esther, y hablaba del deleite, sino que en la ley del Señor su delicia, su deleite está. No es mi realidad. El ruido de este mundo, las prisas de este mundo, las distracciones de este mundo, no siempre yo me deleito en la palabra del Señor. Y hay días que sufro, porque le digo al Señor, Señor, he abierto la palabra, aparte como soy muy dormilón, tengo costumbre de leer un poquito de la palabra cuando me levanto por la mañana a primera hora, y entre el sueño y que no estoy atento, a veces digo, Señor, hoy me voy a trabajar y casi que no me llevo nada, ¿no? Sobre todo cuando lees de una manera cronológica y toca el texto que toca. Pero cuando uno para y piensa y se esfuerza en pensar qué aplicación tiene para mí, descubre grandes bendiciones y grandes lecciones para nuestras vidas. Así que es importante empezar por ahí, tener deseo de la palabra. Eso hace que estemos atentos y que entendamos. El segundo punto es la reacción ante la palabra. ¿Qué ocurrió con este pueblo? Llevaban años sin escuchar la palabra, sin escuchar la ley de Moisés. La palabra que el Señor, como dice el versículo 1, les había dado. Y el pueblo, cuando descubre lo que hay allí en sus manos, lo que Esdras está leyendo, en primer lugar nos dice que se humillaron, versículo 9. Se humillaron, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando uno sintoniza, esa podría ser una buena palabra, sintonizar, no estamos en frecuencias diferentes. El Señor quiere estar en esa frecuencia nuestra y sintonizar. Cuando eso lo conseguimos por la misericordia del Señor, porque el Señor nos lo regala, ¿qué ocurre? En primer lugar, hay una sensación de quebrantamiento, de humildad. Señor, ¿quién soy yo? Como les pasaba a los profetas, a más de uno, ¿no? Que caían de rodillas al suelo al entender la grandeza de nuestro Dios, ¿no? Y ante la palabra, si realmente tenemos deseo y nos acercamos a ella con ganas de saber, lo primero que descubrimos es que necesitamos humillarnos delante de la palabra de Dios, el quebrantamiento. Pero ¿qué vemos que ocurre después? Nehemías, el sacerdote Esdras, los levitas, les dicen al pueblo, no lloréis. Esto es para gozo. Es verdad que somos como somos, es verdad que hemos dejado la ley del Señor durante mucho tiempo, pero hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Cuando nos acercamos al pan y al vino, qué bueno es entender nuestra condición. De hecho, la propia palabra lo dice, examínese cada uno a sí mismo. Pero no debemos olvidar la segunda parte. Es como que el Señor dice, examínate, vale, ya te has visto cómo eres, pero ahora levántate y celebra, porque yo he pagado el precio de esta relación entre tú y yo. Y ahí se levanta esa cruz maravillosa que hace que el pueblo de Dios, que somos indignos, que somos, bueno, todas nuestras miserias, nuestras limitaciones, nuestros pecados, nuestros temores, nuestros complejos, pero el Señor nos ha escogido como su pueblo. Y levantamos nuestras cabezas. Y yo soy hijo de Dios, como cantamos a veces, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios, ya no soy más esclavo de todas mis debilidades y de mis miserias. Yo soy, por la misericordia del Señor, hijo de Dios. Así que el pueblo despertó en adoración. Primero hay un quebrantamiento, hay lloro, hay drama, pero después el siguiente paso es adorar. No nos podemos quedar en el drama. Hay hermanos que a veces cuando hablas con ellos, yo me he encontrado, había un himno que se cantaba antes, igual os sonarán a los veteranos, cual un gusano soy, indigno pecador, y se quedan en gusano. No hay transformación, nunca hay mariposa, ¿no? Y somos gusanos, es que yo, bueno, sí, vale, es que tú, correcto. Hermano, es verdad, eres más miserable que yo. No, es broma, ¿eh? Es broma. Pero el Señor dice, levanta tu cabeza, anda con dignidad, porque aquello que tú no has podido hacer lo he hecho yo por ti. ¿Y cuántos fracasos acumulamos en nuestras mochilas? ¿Y cuántas cosas que cuando pensamos, incluso a veces, si no lo tratamos bien, hasta nos alejan del Señor? Fracasé. Yo creía que, yo esperaba que. El Señor dice, levanta tu cabeza, anda, retoma el paso, adelante, adelante, porque tú
eres mi hijo, y vosotros, como un solo hombre, sois mi pueblo. Así que el pueblo adoraron, versículos 10 y 12, comieron, bebieron. ¿Por qué? Versículo 12. Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado, llamados a no solo atender, sino también a entender. Y nos encontramos pasando, el versículo 17 que dice que hubo una alegría muy grande, que pasan del lloro al gozo. Y el versículo 10 nos da una frase que yo a veces las he visto que hay quien lo pone en postalitas, a veces fuera de un poco de su contexto, pero ahí está. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Qué frase tan chula, ¿verdad? El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Cantabais algunos hace también muchos años. Yo es que ya me voy haciendo mayor, entonces ya estoy aquí. Mientras tocaba Joan Marc alguna de las piezas, decía, madre mía, mi abuela, que le encantaba el Santo Cordero. Sí, 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 sí. Y pensaba, digo, ostras, qué recuerdos, ¿no? Pues yo me acordaba una canción que decía, el gozo del Señor es mi poder, el gozo del Señor es mi... ¿Suena esta canción? Es este texto, ¿eh? Alegraos, quebrantaros, es verdad, daros cuenta de vuestra condición, pero luego alegraos, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Cuando estamos en una actitud de gozo, como diría el apóstol Pablo, si hay algo bueno, en eso pensad. Porque somos un pueblo que podemos ir con la cabeza bien alta. Miserias las tenemos, debilidades, limitaciones, como decía antes, complejos, temores. Somos un desastre, vale, molt bé. Pero el Señor dice, levántate, porque eres mi pueblo escogido. Colectivamente y cada uno de nosotros individual. Lo que pasa es que yo a veces a mí me ocurre, que no me acabo de creer que el Señor me quiera tanto. Porque me sobrepasa, porque no lo entiendo. Porque yo no me querría a mí mismo como Él me quiere, ¿no? Y ahí a veces juegan las autoestimas también, ¿no? El gozo del Señor. Reacción ante la palabra, humillación, pero también del quebrantamiento, de la humillación, pasamos a la adoración. Que seamos un pueblo que reacciona. Ayer Rubén, bueno, está resfriado el pobre hombre, se tomó no sé si 2 o 3 culdinas durante el día. El agua es agua, pero cuando tú le echas la culdina, ahí hay una reacción, ¿no? Reaccionemos. No podemos ser simplemente agua que no se mueve, tranquila, quietecita. El Señor nos llama y cuenta con un pueblo que reacciona y que al reaccionar hace reaccionar también a los que nos rodean. Ya jugando con las palabras, que a mí os decía que me gusta jugar con las palabras, de atender y entender nos podemos quedar también con el tender. Porque Dios nos tiende su mano, pero hemos de ser un pueblo que tiende el Evangelio a aquellos que nos rodean. Cuando estamos cerca de la palabra, nuestro testimonio crece. Nuestro testimonio crece y eso es importante, no para vosotros, para todo el pueblo de Dios, allí donde esté. Y cuando hemos tenido ese deseo de la palabra, cuando hemos reaccionado ante la palabra, nos damos cuenta, siguiente de esto, que la palabra nos transforma. No solo nos informa, que también, sino que nos transforma. ¿Qué ocurrió con este pueblo? ¿Qué ocurrió? En primer lugar, que perseveraron. Aquel día ocurrió algo especial, se convirtió en una fiesta, lloraron por haberse dado cuenta de tantos años sin haber tenido en cuenta la palabra del Señor y haber dejado de celebrar, en este caso, la fiesta de los tabernáculos, pero no solo se quedan en eso, sino que acaban de descubrir que la Biblia es poderosa para el pueblo. ¿Y qué hacen? En ese momento el sacerdote, los levitas hicieron entender, pero ¿qué dice? Versículo 13. Al día siguiente se reunieron para entender las palabras. Otra vez, no se conformaron con ese día, continuaron. Y el versículo 18 dice que leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Nuestros abuelos nos hablaban mucho del devocional, a veces ya no lo hacemos tanto. Pero qué importante tener cada día un ratito para... Digo ratito, es triste que acabe en tito, ¿verdad? Pero un ratito, nada, algo al menos, para estar con el Señor. Yo a veces con el Señor me tomo el café con leche. El Señor no sé si... Yo para mí que le debe gustar el café con leche. Porque está acostumbrado... O sea, a veces voy tan deprisa y con tantas cosas que hacer y con el trabajo mañana y tarde y demás, que a veces con la taza en la mano del café con leche digo, Señor, un ratito así, agarrado la taza, que además en invierno me gusta agarrarme a la taza, y digo, Señor, un ratito aquí los dos juntos, ¿no? Buscar estos momentos de intimidad cada día. Sí, cada día. No podemos vivir
por muy bien que lo haga Ferran, no podemos vivir del domingo solo. Necesitamos la palabra presente cada día en nuestras vidas. Ellos perseveraban. Parte de esta transformación se convierte en perseverancia. Y hay un segundo concepto que es obedecer, la obediencia. El pueblo obedece. Versículo 14, recuperan la fiesta de los tabernáculos. Versículo 15 dice, para hacer conforme está escrito. El pueblo quiso continuar al día siguiente porque querían hacer conforme estaba escrito. La obediencia, también salió la obediencia en estas 4 predicaciones anteriores. Obedecer al Señor. Y toda la congregación, versículo 17, hizo. Y el verbo hacer, he contado que sale 6 veces, entre los versículos 13 hasta el 18, 6 veces en diferentes tiempos verbales, pero sale el verbo hacer, la obediencia, el poner en práctica aquello que la palabra de Dios trae delante nuestro. Así que perseverar y obedecer transforman nuestras vidas individuales, familiares y también como pueblo de Dios, como iglesia. Antiguamente se nos conocía como el pueblo de la palabra. Un tiempo que estuve en Unión Bíblica participando con ellos, intentamos recuperar una imagen con fotos antiguas, muchas fotos antiguas de hermanos que consiguieron, donde se veían las puertas de las iglesias todo el mundo con sus Biblias. Claro, ahora los móviles pasa lo que pasa, ¿no? Que ya a veces ni llevamos la Biblia encima, ¿no? No está mal tenerlo en el móvil. Además tenemos versiones, se busca más rápido, te puedes poner la letra grande cuando ya las gafas no llegan a más. Pero la gente iba con sus Biblias y no les daba vergüenza, ¿eh? Yo recuperé fotos muy antiguas de mi infancia y mis abuelos aquí con la Biblia aquí debajo del brazo. Yo, como decía José María Martínez, ¿no? Con el periódico en un brazo y la Biblia en el otro, ¿no? O sea, somos hijos de nuestros tiempos, pero la palabra de Dios está ahí, ¿no? Entonces llegamos a ser y se nos conoció como el pueblo de la Biblia. Ahora, aunque vayamos con nuestros móviles, aunque no llevemos en papel a veces la Biblia debajo del brazo día a día, yo al menos no la llevo al trabajo, pero que se nos conozca porque tenemos en cuenta la palabra de Dios, que nos quebrantamos, pero que nos gozamos y que queremos obedecer y que queremos perseverar en la palabra del Señor. Bien, quisiera terminar con un texto porque me hizo gracia que no había caído en esto, pero en segunda de Pedro, el apóstol Pedro ya en sus tiempos últimos, ya como anciano, veterano, después de reconocer también sus miserias, ¡ay, este Pedro! El Pedro impulsivo que saltaba de la barca y se hundía. El Pedro que sacó la espada para... El Pedro que cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Él contestó primero, ¿no? Era impulsivo, era un celote, era un buen elemento también en el terreno político. Y Pedro, que es tan impulsivo, ya lo vemos a un Pedro veterano, mayor en estas cartas, que finaliza su carrera, como diría también Pablo, ¿no? Y que deja estos consejos inspirado por el Señor que tenemos en la palabra de Dios. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, pensando en la palabra viva, pensando en la palabra de Dios, dice Pedro, bueno, dice el Señor a través de Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Esto es tema de debate hoy en día. Tenemos la palabra profética más segura, no dice segura, dice la más segura, ¿no? A la cual hacéis bien en estar atentos. Vuelve a salir otra vez este juego de las dos palabras. Hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos en tiempos de oscuridad y necesitamos luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué más? Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. De hecho, hay una coma que mi abuelo me enseñó que estaba ahí, y hay que respetar el original griego. No los santos hombres de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa antorcha. Y hacemos bien en estar atentos y hacemos bien en entender. Ánimo, hermanos. Esta es una predicación para mí, os lo digo de verdad.
Porque llega el lunes, el domingo estamos aquí muy guapos todos, la palabra, nos recordamos, refrescamos, pero mañana nada más dilluns. Y en mi caso me tengo que levantar a las 6:30 para ir a trabajar y pelearme con los números de la empresa, pero qué bueno empezar el día ya teniendo en mente la palabra del Señor. Yo os animo. Si no lo hacéis, yo os animo. Aunque sea una lectura. Pero ese pequeño esfuerzo, ese granito diario para estar cerca de la palabra, que a fin de cuentas es estar cerca del Señor. Atender sin entender. Tengo aquí una frase final de estas. Bueno, estaba buscando palabras y me costaba, pero yo apunté. Atender sin entender es superficialidad. Aunque estés atento, si no estás dispuesto a entenderlo y a profundizar un poco, te quedas en la superficie. Pero tengo aquí apuntado, entender sin atender es intelectualismo. Porque a veces podemos saber mucho. José María Martínez lo decía en uno de sus libros, que es uno de los 3 grandes males, no os digo los otros 2, para que leáis el libro. Uno de los 3 grandes males de hoy en día de la Iglesia es el intelectualismo. Tenemos libros, entramos en YouTube y tenemos vídeos, tenemos iglesias, tenemos de todo, y podemos saber incluso mucho de la palabra, pero no prestar atención. Así que ni atendamos sin entender, ni entendamos sin atender. ¿Sí? ¿Se entendió? Qué bueno que en Nehemías 8 se repite 13 veces estas palabras. Oye, el pueblo de Dios se dio cuenta de eso. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude y ánimo, porque me ha parecido maravilloso este reto de reencontrarse con la palabra viva. En nuestra iglesia, allí en San Boi, 2001 me parece que fue, no sé, porque mi memoria es muy mala. Nos planteamos no 40 días, sino un año. Y titulamos aquel año Reencontrándonos con la palabra. Y me acuerdo además que tenemos una Biblia igual que esta, de estas así de púlpito o de mesa. Y vosotros ho podeu veure. Si alguna vez vais a esa Biblia y miráis la dedicación al principio, pone año, no sé si era 2001 o 2000, no me acuerdo, algo así. Año en que como iglesia quisimos reencontrarnos con la palabra. Porque a veces necesitamos ese paso, de decir, voy a reencontrarme. Ya me encontré un día, pero voy a reencontrarme con la palabra. Ánimo, hermanos, que el Señor os bendiga. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?